es decir, una vida perdida que había empezado mal desde la tarde en que mi madre me llevó de la mano a los 19 años para ver si lograba publicar en el Diario de La Paz una crónica de la vida escolar que yo había escrito en la clase de castellano y retórica. Se publicó el domingo con un exordio esperanzado del director. Pasados los años, cuando supe que mi madre había pagado la publicación y las 7 siguientes, ya era tarde para avergonzarme, pues mi columna semanal volaba con alas propias y era además inflador de cables y crítico de música. Desde que obtuve mi grado de bachiller, con diploma de excelencia, empecé a dictar clases de castellano y latín en 3 colegios públicos al mismo tiempo. Fui un mal maestro, sin formación, sin vocación y piedad alguna por esos pobres niños que iban a la escuela como el modo más fácil de escapar a la tiranía de sus padres. Lo único que pude hacer por ellos fue mantenerlos bajo el terror de mi regla de madera, para que al menos se llevaran de mí el poema favorito. Estos, Fabio, hay dolor, que ves ahora, campos de soledad, mustío callado, fueron un tiempo itálica famosa. Solo de viejo me enteré, por casualidad, del mal apodo que los alumnos me pusieron a mis espaldas. El profesor Mustillo Callado. Eso fue todo cuanto me dio la vida, y no he hecho nada por sacarle más. Almorzaba solo entre una clase y otra, y a las 6 de la tarde llegaba a la redacción del periódico a cazar las señales del espacio sideral. A las 11 de la noche, cuando se cerraba la edición, empezaba mi vida real. Dormía en el barrio chino 2 o 3 veces por semana, y con tan varias compañías que 2 veces fui coronado como el cliente del año. Después de la cena, en el cercano Café Roma, escogía cualquier burdel al azar y entraba a escondidas por la puerta del traspatio. Lo hacía por gusto, pero terminó por ser parte de mi oficio, gracias a la ligereza de lengua de los grandes cacaos de la política, que les daban cuenta de sus secretos de estado a sus amantes de la noche, sin pensar que eran oídos por la opinión pública a través de los tabiques de cartón. Por esa vía, como no, descubrí también que mi celibato inconsolable lo atribuían a una pederastía nocturna que se saciaba con los niños huérfanos de la calle del crimen. He tenido la fortuna de olvidarlo, entre otras buenas razones porque también conocí lo bueno que se decía de mí y lo aprecié en lo que valía. Nunca tuve grandes amigos, y los pocos que llegaron cerca están en Nueva York, es decir, muertos, pues es donde supongo que se van las almas en pena para no digerir la verdad de su vida pasada. Desde mi jubilación tengo poco que hacer, como no sé llevar mis papeles al diario los viernes en la tarde, u otros empeños de cierta monta, conciertos en Bellas Artes, exposiciones de pintura en el Centro Artístico, del cual soy socio fundador, alguna que otra conferencia cívica en la Sociedad de Mejoras Públicas, o a un acontecimiento grande como la temporada de las Fablegas en el Teatro Apolo. De joven iba a los salones de cine sin techo, donde lo mismo podía sorprendernos un eclipse de luna que una pulmonía doble por un aguacero descarriado. Pero más que las películas me interesaban las pajaritas de la noche que se acostaban por el precio de la entrada, o lo daban de balde o de fiado. Pues el cine no es mi género. El culto obsceno de Shirley Temple fue la gota que desbordó el vaso. Mis únicos viajes fueron 4 a los Juegos Florales de Cartagena de Indias, antes de mis 30 años, y una mala noche en lancha de motor, invitado por Sacramento Montiel a la inauguración del burdel suyo de Santa Marta. En cuanto a mi vida doméstica, de poco comer y gustos fáciles. Cuando Damiana se hizo vieja, no se volvió a cocinar en casa, y mi única comida regular desde entonces ha sido la tortilla de papas en el Café Roma después del cierre del periódico. Así que a la víspera de mis 90 años me quedé sin almorzar y no pude concentrarme en la lectura
a la espera de noticias de Rosa Cabarcas. Las chicharras pitaban a reventar en el calor de las 2, y las vueltas del sol por las ventanas abiertas me forzaron a cambiar 3 veces el lugar de la hamaca. Siempre me pareció que por los días de mi aniversario estaba el más caliente del año, y había aprendido a soportarlo, pero el humor de aquel día no me dio para tanto. A las 4 traté de apaciguarme con las suites para cello con solo de Juan Sebastián Bach, en la versión definitiva de don Pablo Casal. Las tengo como lo más sabio de toda la música, pero en vez de apaciguarme como de sólito, me dejaron en un estado de peor posición. Me adormecí con la segunda, que me parece un poco remolona, y en el sueño revolví la quejumbre del cello con la de un buque triste que se fue. Casi al instante me despertó el teléfono, y la voz oxidada de Rosa Cabarcas me devolvió a la vida. «Tienes una suerte de bobo», me dijo. «Encontré una pavita mejor de la que querías, pero tiene un percance. Anda apenas por los 14 años». «No me importa cambiar pañales», le dije en chanza sin entender sus motivos. «No es por ti», dijo ella, «pero ¿quién va a pagar por mí los 3 años de cárcel?» Nadie iba a pagarlos, pero ella menos que nadie, por supuesto. Recogía su cosecha entre las menores de edad que hacían mercado en su tienda, a las cuales iniciaba y exprimía hasta que pasaban a la vida peor de putas graduadas en el burdel histórico de la negra Eufemia. Nunca había pagado una multa, porque su patio era la Arcadia de la autoridad local, desde el gobernador hasta el último camaján de la alcaldía. Y no era imaginable que a la dueña le faltaran poderes para delinquir a su antojo, de modo que sus escrúpulos de última hora solo debían ser para sacar ventajas de sus favores, más caros cuanto más ponibles. El diferendo se arregló con el aumento de 2 pesos en los servicios, y acordamos que a las 10 de la noche yo estuviera en su casa con 5 pesos en efectivo y por adelantado, ni un minuto antes, pues la niña tenía que darles de comer y dormir a sus hermanos menores, y acostar a su madre, baldada por el reumatismo. Faltaban 4 horas. A medida que discurrían, el corazón se me iba llenando de una espuma ácida que me estorbaba para respirar. Hice un esfuerzo estéril por pastorear el tiempo con los trámites de la vestimenta. Nada nuevo, por cierto. Si hasta Damiana dice que me visto con el ritual de un señor obispo. Me corté con la navaja barbera. Tuve que esperar a que se refrescara el agua de la ducha, recalentada por el sol en la tubería, y el esfuerzo simple de secarme con la toalla me hizo sudar de nuevo. Me vestí de acuerdo con la lectura de la noche. El traje de lino blanco, la camisa de rayas azules de cuello acartonado con embrudo, la corbata de seda china, los botines remozados con blanco de zinc y el reloj de oro coronario con la leotina abrochada en el ojal de la solapa. Al final doblé hacia adentro las bocapiernas de los pantalones para que no se notara que he disminuido de geme. Tengo fama de cicatero porque nadie puede imaginarse que sea tan pobre si vivo donde vivo. Y la verdad es que una noche como aquella estaba muy por encima de mis recursos. Del cofre de los ahorros traspuestos debajo de mi cama, saqué 2 pesos para el alquiler del cuarto, 4 para la dueña, 3 para la niña y 5 de reserva para mi cena y otros gastos menudos. O sea, los 14 pesos que me paga el periódico por un mes en notas dominicales. Los escondí en un bolsillo secreto de la pretina y me perfumé con el fumigador de agua de Florinda, de Laman y Kepp Barclay Company. Entonces sentí el zapatazo del pánico y a la primera campanada de las 8 bajé a tientas las escaleras en tinieblas, sudando de miedo, y salí a la noche radiante de mis vísperas. Había refrescado. Grupos de hombres solían discutir a gritos sobre el fútbol en el Paseo Colón, entre los taxis parados en la batería al centro de la calzada. Una banda de cobres tocaba un vals languido bajo la alameda de matorrones floridos. Una de las putitas pobres que cazaban clientes de solemnidad en la calle de los Notorios me pidió el cigarrillo de siempre, y le contesté lo mismo de siempre.
Dejé de fumar hace hoy 33 años, 2 meses y 17 días. Al pasar frente a el alambre de oro, me miré en las vitrinas iluminadas y no me vi como me sentía, sino más viejo y peor vestido. Poco antes de las 10 abordé un taxi y le pedí al chofer que me llevara al cementerio universal, para que no supiera dónde iba en realidad. Me miró divertido por el espejo y me dijo: «No me dé estos sustos, don sabio. Ojalá Dios me mantuviera tan vivo como usted». Nos bajamos juntos frente al cementerio, porque él no tenía moneda suelta y tuvimos que cambiar en La Tumba, una cantina vigente donde lloran a sus muertos los borrachitos de la madrugada. Cuando arreglamos cuentas, el chofer me dijo en serio: «Tenga cuidado, don, que ya la casa de Rosa Cabarcas no es ni la sombra de lo que fue». No pude menos que darle las gracias, convencido como todo el mundo de que no había ningún secreto bajo el cielo para los choferes del Paseo Colón. Me adentré en un barrio de pobres que no tenía nada que ver con el que conocí en mis tiempos. Eran las mismas calles amplias de arenas calientes, con casas de puertas abiertas, paredes de tablas sin cepillar, techos de palma amarga y patios de cascajo, pero su gente había perdido el sosiego. En la mayoría de las casas había parrandas de viernes, cuyos bombos y platillos repercutían en las entrañas. Cualquiera podía entrar por 50 centavos a la fiesta que le gustara más, pero también podía quedarse bailando de borra en los jardineles. Yo caminaba ansioso de que me tragara la tierra dentro de mi atuendo de filipichín, pero nadie se fijó en mí, salvo un mulato escuálido que dormitaba sentado en el portón de una casa de vecindad. «Adiós, doctor», me gritó con todo el corazón. «Feliz polvo». ¿Qué podía hacer sino darle las gracias? Tuve que detenerme por 3 veces para recobrar el respiro antes de alcanzar la última cuesta. Desde ahí vi la enorme luna de cobre que se alzaba en el horizonte, y una urgencia impresiva del vientre me hizo temer por mi destino, pero pasó de largo. Al final de la calle, donde el barrio se convertía en un bosque de árboles frutales, entré en la tienda de Rosa Cabarcas. No parecía la misma. Había sido la mamá santa más discreta y por lo mismo la más conocida. Una mujer de gran tamaño que queríamos coronar como sargenta de bomboneros, tanto por la corpulencia como por la eficiencia para apagar las calderas de la parroquia. Pero la soledad le había disminuido el cuerpo, le había avallenado la piel y afilado la voz con tanto ingenio que parecía una niña vieja. De antes solo le quedaban los dientes perfectos, con unos que se había hecho forrar de oro por coquetería. Guardaba un luto cerrado por el marido muerto a los 50 años de vida común, y lo aumentó con una especie de bonete negro por la muerte del hijo único que la ayudaba en sus entuertos. Solo le quedaban vivos los ojos diáfanos y crueles, y por ellos me di cuenta que no había cambiado de índole. La tienda tenía un foco macilento en el plafondo y casi nada para vender en los armarios, que ni siquiera cumplía como pantalla de un negocio a voces que todo el mundo conocía, pero nadie reconocía. Rosa Cabarcas estaba despachando a un cliente cuando entré en punta de pies. No sé si me desconoció de veras o si lo había fingido por guardar las formas. Me senté en el escaño de espera mientras se desocupaba y traté de reconstruirla a la memoria como había sido. Más de 2 veces, cuando ambos estábamos enteros, también ella me había sacado de espantos. Creo que me leyó el pensamiento porque se volvió hacia mí y me escudriñó con una intensidad alarmante. «No te pasa el tiempo», suspiró con tristeza. Yo quise halagarla. «A ti sí, pero para bien». «En serio», dijo ella, «hasta te ha resucitado un poco la cara de caballo muerto». «Será porque cambié de comedero», le dije por picardía. Ella se animó. «Hasta donde me acuerdo, tenías una tranca de galeote», me dijo. «¿Cómo se porta?» Me escapé por la tangente.
Lo único distinto desde que no nos vemos es que a veces me arde el culo.